otra vez yo de vuelta, después de un tiempo en pausa. Estaba haciendo otras cosas. Bueno, también está un poco triste, pero normal. Pues nada, vamos a ver por fin el efecto Unruh. Y pues lecciones así como que he aprendido últimamente es... a ver, yo tuve un estancamiento como con el último video, porque el último video no me gustó, me quedé viéndolo y la verdad lo hice de mala gana y no sabía cómo decir exactamente cómo surge un producto o definir o una motivación muy adecuada para definir ese producto escalar. Entonces, digamos que creo que lo voy a regrabar, pero igual voy a dejar esto ahí. O sea, voy a dejar ese material porque igual creo que al final cometí unos errores. Tanto, tanto pues, digamos pedagógicos como, como unos errores como tal en el cálculo porque pues la J es digamos una matriz de operadores 2 por 2 y yo la traté como si no fuese una matriz de operadores, entonces por ahí hay un error. Y pues ya quiero entrar a algo práctico, algo que aterrice un poco esto. Pero ustedes saben, en este mundo teórico, pues un ejemplo de juguete no necesariamente es algo que de lo cual se ha tenido evidencia experimental. Se ha tratado obviamente de obtenerla, o sea, tratando de acelerar objetos, porque el efecto Unruh trata de cómo ve un objeto acelerado o cómo mide el vacío, ¿sí? Un objeto acelerado. Entonces, toca, toca, digamos, también irse o alejarse de esa idea de perfección que usualmente a veces nos estanca y sacar prácticamente lo que sea. Y después ver si se perfecciona y ya, es una lección que aprendí que la perfección no es buena. De hecho es mala, pero bueno. Listo. Entonces, efecto Unruh. Para el efecto Unruh yo necesito las coordenadas de Rindler, el espacio de Rindler como tal. Yo voy a dar un breve repaso, pero no voy a reinventar la rueda. O sea, esto que, o sea, el espacio de Rindler está mejor explicado en el capítulo 22 de Javier García. Esto es de relatividad general. Listo. En el curso de relatividad general pueden encontrar toda la explicación del espacio de Rindler. Creo que está mejor explicada de lo que yo lo podría hacer. Así que los invito a verla. No voy a volver digamos, explicar todo esto. Solamente voy a tomar como lo que me serviría, como deducir la métrica, porque al final nosotros tenemos una receta para meter la métrica y reescribir la ecuación de Klein-Gordon, que es todo lo que quiero, y después ver cuáles son los modos de la ecuación de Klein-Gordon. ¿Listo? Eso es todo lo que yo quiero. Listo. Entonces, en ese sentido, eh, pues, ¿cómo surge Rindler? Entonces, resulta que vamos a suponer que tenemos un observador que está acelerado, pero claro, tiene una cuadriaceleración en una dirección. Entonces, ¿hacia dónde tiene sentido poner la cuadriaceleración? Resulta que si por ejemplo yo parto del reposo y empiezo a acelerarme, yo tendría que hacer una trayectoria de estas, ¿sí? Claro, estoy acelerando, pero jamás puedo pasar la velocidad de la luz. O sea que aquí he pintado con digamos, con esta tinta azul, los conos de luz y cómo una trayectoria de un objeto se acerca a ese cono de luz, pero nunca lo toca, ¿sí? Forma una asíntota. ¿Eso qué me indicaría? Pues me indicaría también que yo debería tener una aceleración, pero mm, la aceleración vista desde el marco de referencia del objeto que se está acelerando, pues debería tener componentes solamente en dirección, en la dirección espacial. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes, por ejemplo, hacen zoom sobre esto, entonces déjenme más bien dibujar la trayectoria, no por acá, sino un poquito más grandecita. Entonces por acá, listo. Si hacen zoom por aquí, pues lo que va a pasar es que yo puedo escribir, o más bien, sí, dar observadores comóviles. O sea,
los observadores comóviles serían un conjunto de observables o de observadores que estarían o que serían tangentes a un punto de esta trayectoria, de la trayectoria que sigue el observador que sí está acelerado. Entonces los comóviles tienen anclada una base. Entonces voy a llamarla aquí la base E1' y la base E0'. Y si ustedes se fijan, voy a tener un conjunto infinito de bases. ¿Por qué? Pues porque las bases van cambiando, ¿sí? Punto a punto en donde yo me encuentre en la trayectoria. Ahora, no tiene sentido darle o escribir una cuadriaceleración que tiene componente N0', porque eso indicaría que los latidos del corazón o lo que, digamos, si ustedes, digamos, imaginamos que la partícula es una persona, se están acelerando, ¿sí? Entonces, tiene sentido imponer una componente en dirección espacial, es decir, decir que de la persona se está acelerando en la dirección espacial. Si es así, pues yo tengo que poner que esta aceleración, que voy a ponerle alfa, apunta en dirección E1', ¿sí? Del observador, desde el punto de vista de los comóviles. Desde nuestro punto de vista, o sea, desde nosotros como observadores inerciales, fuera, o sea, nosotros estamos viendo este objeto desde fuera, sí, viendo que está acelerándose, o más bien que tiene una cuadriaceleración, ¿cierto? Debo escribirla en términos de las componentes de mi base, ¿sí? O sea, en términos de mi base yo voy a escribir esta cuadriaceleración. Si es así, pues yo debería tener aquí una componente A1, E1, más una componente A2, perdón, este es 0, este sería A1, E1, ¿sí? Aquí estoy simplificando, esto sería triespacial, o sea, aquí habrían más vectorcitos, pero pues nada, simplificando sería únicamente esto. Entonces, desde afuera, ¿yo qué vería? Pues que efectivamente la cuadriaceleración tiene componentes tanto temporales como espaciales. Pero desde el punto de vista del objeto que se está acelerando, ¿sí? Desde su marco de referencia anclado, desde el comóvil, yo lo único que veo es una aceleración en dirección espacial, ¿sí? ¿Esto a qué lleva? Pues que si yo calculo el módulo cuadrado de la cuadriaceleración, pues solamente tendría que poner aquí, pues voy a asumir la siguiente métrica es menos, más. Es que yo ya no recuerdo hace mucho, como ya no hago videos, yo no ni siquiera sé qué asignatura estoy usando. Eh, rayos. Sí, es menos, más la que estoy usando. Listo. Entonces, pues nada, aquí E1, producto escalar E1', pues esto sería igual a 1, ¿sí? Estoy trabajando con métrica minkowskiana por acá. Entonces, por acá solamente me daría este alfa al cuadrado. Listo. Entonces, pero claro, este producto, pues yo debo tener en cuenta que la métrica es minkowskiana y E0.E0 pues me da menos 1 a 0 y esto al cuadrado. Más A1 y esto sí al cuadrado. Perfecto. Y desde ese punto de vista yo puedo empezar a parametrizar. Por ejemplo, yo sé que para que se satisfaga esta ecuación, esta restricción que tengo por acá, yo puedo escribir a 0 en términos de una parametrización. O sea, por ejemplo, puedo escoger que sea A, alfa, perdón, seno hiperbólico de algo. Voy a ponerle por acá un parámetro, el parámetro B por tau. Y a uno lo puedo escribir como alfa coseno hiperbólico de B por tau. Estoy escogiendo una parametrización porque al final esto es una trayectoria, ¿sí? Esto es una trayectoria y lo único que yo estoy haciendo es pues trabajar con las derivadas de esa trayectoria, pero son derivadas respecto a un parámetro. Las trayectorias necesitan un parámetro, el cual he escogido que se llame tau. Es un tiempo propio, pues no sabemos, o sea, en primer lugar los tiempos propios pues los puedo averiguar desde el elemento de línea,
Mm, pero por ahora no sabemos si Tao es un tiempo propio. Después veremos que, pues que sí, pero por ahora no necesita esa interpretación. Pero nosotros sabemos igual que A0 pues es la derivada de U, o sea, de la cuadrivelocidad. Entiéndanse U como la componente temporal de la cuadrivelocidad. Es igual a esto, ¿no? A lo que he puesto acá arriba. De hecho, es mejor ponerlo por acá, ¿no? Para no escribir tanto. Y por acá lo mismo, que tengo de 1 de tau. Listo. Si es así, yo puedo integrar, ¿sí? Todo el procedimiento de integración lo hace Javier, o sea, todo el procedimiento de obtener las constantes de integración, ver exactamente que cuando yo integro por primera vez esas constantes se vuelven cero, cuando yo integro por segunda vez, porque resulta que cuando yo integro esto, pues lo que voy a obtener es U0. Aplico integral y voy a obtener x0. Lo mismo para u1. Si aplico signo integral, pues lo que voy a obtener es x1. ¿Sí? Y van a salir unas constantes de integración. No voy a repetir esto. Les pediría concienzudamente que se vean este video. Lo que les digo de reinventar la rueda y esas cosas. Yo quiero avanzar. No sé si sea un buen objetivo avanzar rápido, pero quiero avanzar rápido. Tengo afán. Listo, entonces, una vez hacen esas integrales, que porfa les pediría que revisen el video, me va a quedar que x0 es igual a... y se me quedó por acá. X0, pues que lo puedo escribir como ct, es c cuadrado sobre alfa, seno hiperbólico de alfa sobre c por tau. Y x1 es igual a c cuadrado sobre alfa coseno hiperbólico de alfa sobre c por tau. Claro, aquí quedan unas constantes. Por ejemplo, me queda la constante x0, x sub 0, voy a ponerle supra, no sé cómo decirle, no, x sub 0 lo voy a poner, menos c cuadrado sobre alfa. Pero nada más lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente, o sea, si yo por ejemplo pongo este parámetro como 0, pues toda esta parte, toda esta parte va a darme c sub 2 sobre alfa, c al cuadrado, perdón, sobre alfa, y esto se va a cancelar con esto, ¿cierto? Y, y pues me va a quedar únicamente este, es decir, x0 es el punto de partida, ¿sí? X0 sería el punto de partida. Pero yo puedo escoger un punto de partida el cual haga que esto sea cero, ¿sí? O sea, puedo escoger que x0 sea igual a c cuadrado sobre alfa. Puedo escoger ese punto de partida, no tengo problema. Y si escojo ese punto de partida, o sea, esta parte se cancela y me quedo con esta expresión que tengo por acá. Entonces dejémosla así. Recuerden que x0 es igual a ct, entonces por acá voy a ponerle que esto es x0. Y pues que esto que está acá abajo también es x1, por si algo. Listo. Y he obtenido este set de ecuaciones a partir de integrar dos veces e imponer unas condiciones adecuadas para resolver las constantes de integración que me salen. Bien, continuamos con algo que se conoce como la paradoja de Bell, lo cual nos va a servir para construir Rindler. Entonces, en primer lugar, la paradoja tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que tenemos dos partículas que siguen estas trayectorias rojas que tienen la misma cuadriaceleración, pero pues parten en puntos del eje X diferentes. Por ejemplo, esta parte en B y la otra parte en A. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, voy a dibujar, supongan que las navecitas las une una cuerdita. La cuerdita está por acá, también pintada de rojo.
Y desde el punto o desde el marco de referencia del el laboratorio, el cual es un marco de referencia inercial, pues la cuerdita va a verse siempre así. Paralela, ¿cierto? Paralela a la trayectoria. De hecho, es mejor, voy a usar este. Eso. Y ahí se... Ah, rayos. Y creo que se va a ver más recto. Pero nosotros sabemos que para cada observador tenemos un marco de referencia comóvil, ¿sí? De hecho, varios marcos de referencia comóviles. Recuerden que son infinitos, son los tangentes, o se van a formar con, en este caso, el vector E0', digamos, es un vector tangente a la trayectoria. Entonces, vamos a partir de aquí y por aquí está como, creo que esto es tangente. Y claro, entonces debo tener en cuenta que por aquí va a haber, digamos, está la línea de 45 grados, o sea, como la línea azul. Déjenme poner entonces, trasladar la línea azul por acá. Y entonces voy a tener que el eje X de esto, pues tiene que estar igualmente abierto tanto para arriba como para abajo. Entonces este es el otro vector, ¿cierto? E1 que había pintado previamente, sino que aquí los había borrado. En este caso sería E1'. Entonces olvidémonos de esta partecita y quedémonos con esta base. Esta es la base. Ahora, nosotros, ¿cómo medimos longitudes propias? Entonces, si nos vamos a relatividad especial, sin aceleraciones, sin nada, entonces déjenme pintar otro eje por acá, este, así como de rapidez. Entonces, yo cómo mediría distancias o a qué me refiero con una distancia propia. Entonces resulta que supongamos que un objeto tiene una velocidad, ¿sí? Empieza con una velocidad y es un objeto que tiene una extensión, por ejemplo, un vagón de un tren o un carrito, o lo que quieran ponerle, o a una vara rígida. Entonces lo que va a pasar con la vara rígida es que, por ejemplo, un punto empezó por acá, el otro punto empezó por acá, pues lo que nos está diciendo es que la barra rígida tiene la siguiente velocidad. Entonces trato de pintar, déjenme poner esto por acá, paralelo a CT, al CT azul. Entonces la barra rígida estaría como por acá. Desde el marco de referencia, bueno, y acá trato de pintar esta vaina azul. Listo. Creo que ahí están paralelas. Si no, me disculpan. Y por acá, listo. Ahí. Ah, rayos. Listo. Entonces, este es a la varita le puede incluso asociar un vector, ¿cierto? Un vector que me diga su extensión. Entonces, listo. Estas líneas eran auxiliares, no los voy a usar. Perfecto, ahí está la varita. Y claro, ahora lo que voy a hacer, dejemos, dejemos esta. Voy a intentar entonces tomar otro o crear otro eje por acá. Entonces un eje paralelo pero que pase por aquí. Paralelo a X. Bueno, si esto tiene pinta de paralelo, dejémoslo así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo voy a ver la varita? En primer lugar, ¿cómo voy a medirla si yo soy el observador que va en el marco de referencia azul, es decir, el que tiene velocidad? Entonces, yo vería a la varita de la siguiente manera. Yo sé que yo tengo este vector, ¿cierto? Pero para mí la distancia sería esta, ¿sí? Yo tengo entonces que, en primer lugar, medir esta sería mi longitud propia, mejor dicho. Entonces voy a ver por acá.
Recuerden que la varita tiene velocidad. Siempre, desde ese punto de vista, siempre la ha tenido. Es decir, no es que esté yo partiendo del reposo, ¿sí? No es que yo esté partiendo de reposo y yo tenga que esta longitud que tengo en el piso sea la longitud de reposo de la varita. Para nada. La varita siempre ha tenido una velocidad, solamente que aquí pues estoy pintando el marco de referencia justo para que coincida con el cero, pero siempre ha tenido velocidad. Entonces, si es así, lo que está pasando es que esto está experimentando desde afuera una contracción. ¿Cómo puedo ver exactamente que así se representa una contracción de Lorentz? Entonces, ya, creo que no debía haber borrado las líneas azules. Entonces, voy a poner la línea azul, también paralela, lo más paralela que yo pueda. Listo. Entonces, la longitud, digamos, propia que yo veo desde un marco de referencia inercial que vaya a la velocidad de la varita será esta longitud que tengo acá, ¿sí? La longitud que tengo pintada de este lado. Esta. Esta es la longitud propia. ¿Cómo puedo ver eso? Pues, ¿cómo se calculan longitudes propias? O de dónde se obtiene la ecuación que me permite calcular longitudes propias. En primer lugar, yo tengo que ver que estos puntos los puedo proyectar sobre el eje X azul, ¿sí? Y en el eje X azul, pues yo puedo poner mis puntos A, voy a poner el punto B y el punto A azules. Entonces el punto A y el punto B azules, cuando yo hago la resta de B menos A, pues lo que estoy obteniendo es la longitud de la varita. De hecho, esto es la longitud propia. ¿Listo? Longitud propia. Pero recuerden que esos puntos tienen o yo puedo escribir esos puntos en términos de una transformación de Lorentz. Entonces, recuerden, pues, una transformación de Lorentz, ¿cómo se vería? En este caso, las velocidades son positivas, entonces sería gamma, beta, gamma, beta, gamma, gamma. Esta sería una matriz, pues, actuando sobre, en este caso sería, creo que sería CT, pero CT verde, ¿cierto? Y acá sería X, pero verde. Entonces esto cierro paréntesis. Y pues ya las transformaciones de siempre que son, bueno, por acá igual. Mm, a ver, esto sería gamma. Y para no liarme con los colores, mejor voy a usar verde. CT más beta X. Listo. Y esto sería gamma beta CT más X. Listo. Entonces, claro, esto ¿qué sería? Pues estos serían los azules, ¿cierto? O sea, esto sería igual a, cierro paréntesis, eh, CT azul y X azul. Y claro, con esta ecuación, con estas formulitas, yo puedo ver qué diablos es B en términos de las coordenadas, esto que es verde. Entonces, yo ya sé que a mí me interesa la parte espacial, es decir, únicamente me interesa esta parte. Así que B verde, bueno, B azul en términos de las verdes serían simplemente reemplazar por allí las cosas. Ahora, resulta que yo quiero expresar estas B y menos A en términos de las coordenadas verdes. Entonces voy a poner las coordenadas verdes por acá, B y A. Pero fíjense que si yo quiero escribir la longitud propia en términos de esta longitud, la longitud que mide el observador en el marco de referencia que no tiene velocidad, pues lo que debo tener en cuenta es que están midiéndose al mismo tiempo. O sea, en ese sentido, pues esta t se cancelaría con la otra t. A ver, me refiero con esto a lo siguiente. Entonces, ¿qué sería b? Pues sería gamma, beta, c, t, más este punto como es b, pues sería b verde. Y a tendría la misma estructura. Beta, c, t. Y en este caso pongámosle t de b y t de a
por acá y ahorita vemos que igual son los mismos. Más A. Listo. Y así como les había adelantado, pues como los tiempos a los cuales yo como observador estoy midiendo esa distancia propia corresponden al mismo tiempo, es decir, aquí, por ejemplo, esto ocurre eh, en un tiempo, no hay diferencias de tiempos, entonces TB y TA son el mismo, ¿cierto? TB igual a TA. Así que esa parte se cancela, esto se va, obtengo que esto sería B menos gamma eh, veces A, entonces por acá borro todo esto y los encierro en un solo paréntesis y he terminado. Y esta es pues, la fórmula que ya conocen para conocer las longitudes propias. Entonces esta es la longitud que mide, esto es igual a gamma veces la longitud que mide el observador en el marco de referencia no inercial, en el marco de referencia que no tiene velocidad. Entonces, lo voy a llamar solamente L, ¿sí? Esta vaina sería L y ya. Entonces, esto es una contracción de Lorentz. Solamente deduje lo que ustedes ya sabían, que era el hecho de que esto es una contracción de Lorentz. O sea, ¿cuál es la longitud que importa? La longitud en la cual voy a hacer como este ejercicio un tanto poniéndole física. Eh, ¿Ustedes dónde empezarían a medir esfuerzos? Esfuerzos por lo menos de tracción o de compresión. Yo los mediría en el marco de referencia donde yo estoy montado, ¿sí? O sea, donde, por ejemplo, la pieza está viajando conmigo, yo no me pongo a hacer una medición de esfuerzos, ya sea de tracción o de compresión, en una, digamos, de una cosa que se está moviendo. Por lo menos son esfuerzos estáticos y yo me pararía en el marco de referencia inercial, perdón, en el marco de referencia atado a la cosa a la cual le quiero medir esfuerzos. Es decir, yo estaría en el marco de referencia azul midiendo esfuerzos. Ahorita van a ver por qué. Listo. Entonces, visto desde el marco de referencia azul, yo estoy midiendo esfuerzos y lo que estoy viendo pues aquí no es que haya una... De hecho, pues lo que estoy viendo es el efecto de la contracción, es decir, que la distancia como tal aparente bueno, la distancia que yo mediría desde el marco de referencia anclado a la partícula es resulta que un observador externo la mide como si fuese menor, sí, que es esta distancia que está acá. No es que esté midiendo yo cosas en el futuro o en el pasado. Fíjense que por ahí había, es que me acuerdo que había un comentario que hablaba sobre que uno estaba midiendo cosas en el futuro o en el pasado. Tal vez es el mismo efecto de la relatividad el que hace, digamos, aparentar ese tipo de cosas, pero, y tal vez el diagrama, pero lo que está sucediendo aquí es que yo estoy midiendo, solamente estoy viendo el efecto de la contracción y el diagramita que me explica el efecto de la contracción en estos términos es este, ¿sí? O sea, yo tengo aquí la pieza, pero realmente la pieza tiene esta longitud, ¿sí? Desde mi punto, si yo viajo con la pieza, esta longitud es la que tiene la pieza eh, si yo viajo con ella. Y la que yo mido por fuera, pues sería simplemente esta si yo no estoy viajando con la pieza y la veo como un objeto que tiene velocidad. Listo. Dicho esto, esto es una contracción. Entonces lo que voy a estar experimentando aquí es lo siguiente. Yo, listo, parto con una cuerda que tiene una longitud inicial, pero luego lo que estoy viendo es que la cuerda manifiesta aparentemente, es decir, desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de alguien que está parado aquí, un marco de referencia inercial, lo que estoy viendo es que la cuerdita no se está enlongando, ¿sí? Sino que tiene una longitud igual siempre en todas las trayectorias. Pero ojo, esa longitud no es la longitud que este observador que está acelerado está midiendo. La longitud que este observador que está acelerado está midiendo es esta. Entonces por acá se va a proyectar esta por acá, ¿cierto? Y la longitud de hecho va incrementándose. Si yo me cuadro otro marco de referencia
móvil a este otro punto, por ejemplo, seguramente va a ser una cosa así y lo que voy a ver es que a esta cuerdita, esta es la contracción de la cuerdita que realmente tiene esta longitud. Es decir, que la cuerdita, desde el marco de referencia de alguien que está, de alguien con móvil, se está elongando, ¿cierto? Y desde el marco de referencia no, digamos, inercial, la cuerdita no se está elongando. Y eso pues hace que uno se formule la pregunta de si la cuerdita se rompe o no. Em, pero nosotros estamos teniendo en cuenta que la cuerdita se está elongando. Ahí está la cuestión. S- mm, es decir, que depende mucho de la cuerdita, la situación física. Y no nos podemos poner de acuerdo en si se está elongando o no, o incluso si ya le pongo, si pongo condiciones físicas como que tiene un límite elástico último, o sea, que es capaz de romperse, mm, pues seguramente este observador, el que está anclado a la cuerdita que está viajando con una aceleración, pues me va a decir, no, pues la cuerdita seguramente va a superar su límite último elástico y se va a romper. Pero el de afuera como tal no va a medir eso. De hecho, pues no es que no mida eso. De hecho, yo no sé si él tenga un aparato de medida que le permita ir acelerando también con las cuerditas. De hecho, el aparato de medida yo creo que diría que se rompe. Ahora, em, digamos para conciliar este lío mental que hemos hecho, pues lo que hace, no es que introduciendo coordenadas de Rindler se solucione el problema. De hecho, creo que esto todavía es un problema abierto, no, toca averiguarlo bien. Pero la solución que yo voy a escoger para no lidiar con esta paradoja, porque fíjense que aquí no puse una ecuación exactamente de cómo se está elongando la cuerdita. Eh, Javier García en su video lo hace, entonces yo no lo voy a hacer, ya está hecho. Lo, lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es asumir que mis cuerdas son rígidas, ¿sí? Son rígidas, o sea que tienen el módulo de Young infinito. Y pues si yo asumo eso, lo que va a pasar es que listo, los dos pueden partir desde el punto A y B, pero si la cuerda fuerza a que los dos, a que las dos naves no se separen desde el marco de referencia, por lo menos de esta nave, de la nave A, lo que voy a ver no va a ser esto, lo que voy a ver va a ser una línea. Listo, entonces aquí tengo A y tengo la otra B. Pero lo que pasa, listo, parten en la misma dirección. Pero vamos a ver que si la cuerda no es elástica, sino que es rígida, va a forzar a que ambas sigan una trayectoria de estas. Trayectorias de Rindler. Pues, las vamos a llamar así. Y si yo no quiero usar cuerdas, o sea, si yo no quiero usar cuerdas para vincular estas dos navecitas y que sigan, que esta modifique la aceleración de la otra, porque fíjense que de hecho la aceleración se está modificando. La aceleración se ve en cuanto a que esta llega más rápido a la velocidad, o bueno, llega más rápido a ser asíntota de la velocidad de la luz y esta se tarda un poco más. Entonces ahí veo que esta, por ejemplo, tiene una mayor aceleración que esta. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué logro conciliar con esto? Pues de hecho, esta no puede tener cualquier aceleración. Si yo la ato con una cuerda rígida, lo que va a pasar es que esta tiene que forzar o inducir la aceleración que esta otra va a tener. Entonces voy a tener por acá este marco de referencia con móvil, voy a tener mi vector E1 y esta longitud que yo mida, la longitud propia de la cuerdita que une a las dos naves, la voy a ver como algo que se mantiene en el tiempo. Es decir, esta longitud se va a preservar. Listo. Esta longitud se va a preservar. Ahora toca decir desde cuál marco de referencia. Pues lo va a hacer desde el marco de referencia de la nave A, de la nave que parte desde el punto A. Entonces,
¿También lo va a hacer desde el marco de referencia de esta nave? Pues sí, porque igual el marco de referencia de esta nave pues va a ser este, ¿sí? Listo, más inclinado, tal vez... no, de hecho ambos puntos conectan este va a tener... a ver, estoy viendo por acá. Este va a tener este mismo vector, ¿sí? Y este va a tener el mismo vector E0, ¿sí? Entonces, desde este punto, desde este marco de referencia, también se van a preservar estas distancias. Es decir, tanto en este punto, con esta base, este observador B va a ver que la distancia que hay a la nave A es esta. Es la misma distancia con la que partió. Eso es lo que va a ver él. Siempre y cuando digamos, la cuerda sea inextensible. Ahora, en caso de que yo no quiera usar cuerda, lo que les iba a decir era que Rindler solamente hace una escogencia. Una escogencia de las partículas cuya distancia propia se conserve. ¿Sí? Las otras las desechamos. Y eso es lo que vamos a llamar como marco de referencia de Rindler. Y pues las coordenadas que armemos o construyamos con Rindler, pues van a ser las coordenadas de Rindler. Entonces, listo. No estamos midiendo otra vez lo que les dije. O sea, digamos que igual si uno quiere o tiene esa duda de que si está midiendo cosas en el futuro o en el pasado, pues lo que sí recomendaría ver es recordar cómo se miden distancias propias. Sí, aquí sí hice el diagramita de cómo sale una distancia propia y pues efectivamente, pues sí, pareciera que uno está midiendo en el futuro tal vez el otro objeto, pero, pero no, 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 aquí estoy midiéndolo, tal vez es la ilusión que tiene esto por llevar velocidad, ¿sí? O sea, la longitud física, o más bien la longitud, no sé si llamarle real, pero por lo menos sería la longitud que yo mediría si yo estoy pegado al objeto, moviéndome con el objeto, es esta longitud que tengo por acá, ¿sí? Y la longitud aparente, o más bien que yo mediría desde afuera, desde siendo un observador que fijé como mi velocidad como cero y para mí el otro se está moviendo, pues sería esta otra, ¿sí? Esta otra sería la medición que yo haría. Mm, Javier García hace esto mil veces mejor, o sea, que preparó esto y solamente para explicar Rindler y yo pues quiero ir rápido al espacio de Rindler y escribir la métrica. Pero bueno, preocuparse de las cuestiones físicas es importante, al final van a ayudar. Listo, entonces lo que les dije es vamos a hacer esa escogencia. Ahora pues claro, nuestro objetivo como tal sería entonces construir dos trayectorias, la roja, digamos una que coincida con la roja y otra que coincida con esta trayectoria, eh, digamos, esa otra trayectoria roja, sí. Entonces, démosle un color diferente esta vez. Bien, pinté la otra línea aquí de verde y también puse unas bases, ¿sí? Recuerden, si también se remiten a este video, en donde, pues, si me fijo, claro, tengo una gamma y una beta, ¿cierto? Para hacer mis transformaciones de Lorentz y por lo tanto representar estos vectores E0, E0' y E1' en términos de las bases, en términos de las bases del marco de referencia inercial, que son estas. Pero claro, pues cuando yo hago la transformación de Lorentz en algo que se está acelerando, yo debo tener en cuenta que esa aceleración pues va a estar encapsulada en las gamas y en las betas. Cuando eso se tiene en cuenta, obtengo esta expresión que tengo aquí. ¿Sí? Todo eso se hace en el video de Javier García. Ahora, lo que estoy mostrando es cómo se escribe E0' y E1' en términos de eh, la base del marco de referencia inercial. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa necesito hacer? En primer lugar, hay unos hechos por aquí geométricos, por ejemplo, bueno, no hechos geométricos, sino ya vamos a ver a qué me refiero. Fíjense en que
claro, yo tengo que medir la distancia desde el marco de referencia del observador rojo, del que está acelerado. Por ejemplo, yo tengo mido la distancia hacia la otra nave y es esta, ¿cierto? La distancia después en este punto hacia la otra nave debería ser esta, ¿sí? Y esta debería ser igual, es decir, debería conservarse. En orden de que pues las dos naves, yo estoy suponiendo de que ya sea están atadas por una cuerda inextensible o hemos seleccionado en particular de muchas partículas de muchas naves, dos naves que cumplan con el hecho de que esta distancia se permanece fija desde el marco de referencia tanto de esta nave, de la nave roja como de la nave verde, pues debo ver o analizar qué tipo de base tengo por acá. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a pintar la base aquí, en primer lugar yo tengo aquí una base tangente, o sea, por ejemplo, esta línea que acabo de pintar, tal vez que no se ve, pero pues para ser consistente la pinto así. Entonces voy a tener la base verde, pero en orden de que la distancia que yo mida tanto de la roja hacia la verde como de la verde hacia la roja permanezca igual, pues yo debo escoger, o más bien la restricción que se impone es que el vector E0, E1, perdón, asociado a la nave verde debe ser eh, paralelo al vector E1', ¿sí? Entonces este vector E1' verde debe ser paralelo o coplanar más bien con E1' rojo, ¿sí? En orden de que yo pueda medir las mismas distancias, tanto para este lado, o sea, que esta distancia se preserve desde el marco de referencia del verde, como desde el marco de referencia del rojo. En ese orden de ideas, claro, pero fíjense que el vector tangente a la curva roja es E0', ¿sí? Y pues yo puedo, claro, yo cuando hago producto escalar con un vector que yo me propusiera construir, pero producto escalar con la métrica minkowskiana, pues lo que voy a obtener es que, pues además que se anule, pues para que sea perpendicular de acuerdo a bueno, que sea ortogonal de acuerdo a la métrica minkowskiana, pues lo que voy a obtener es el vector E1'. O sea, digamos que esta familia punto a punto que esta familia de bases punto a punto en la curva roja son únicos, ¿sí? Ok. Es decir, que yo puedo caracterizar la curva roja usando las bases. Eso es lo importante. Ahora, yo puedo caracterizar también entonces la curva verde usando las bases, ¿sí? Entonces yo voy a escribir lo mismo que puse acá, es decir, en términos pero para la base verde. Entonces, por ejemplo, escribiría E0' y toda la carreta de esta vaina que tengo por acá. Coseno hiperbólico, alfa tau. Pero hay que distinguir algo. Claro, esta alfa es diferente a esta alfa. De hecho, es alfa verde y esta es alfa roja. Y lo mismo sucede con el parámetro tau. Entonces, mmm, voy a ponerle más bien etiquetas a esto. Entonces voy a ponerle la siguiente etiqueta, pues porque es muy confuso trabajar con colorcitos. Entonces, lo que yo haría sería lo siguiente. Supongamos ahora que tengo etiquetas para cada uno de estos. Por ejemplo, yo tengo que alfa ahora tiene que etiquetarse con un índice i, pero claro, esto sería igual entonces a bueno, donde i sería igual a uno y 2 donde uno pues sería para esta curva, para la curva roja, y 2 sería para la curva verde. En ese orden de ideas, pues déjenme poner por acá
que esto tiene índice, indicando el tipo pues la base a que está anclada. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues las gamas tendrían un índice, ¿cierto? Porque, ¿por qué pues, las gamas son las que tienen el índice? Porque son las que encapsulan la información de la aceleración. Y hay diferentes aceleraciones. También esto vale para tau, porque el parámetro tau es diferente, ¿cierto? Para cada una de estas. Entonces habría un índice tanto para alfa como para tau en todas estas ecuaciones. Y para que se note que yo estoy poniendo un índice, voy a ponerlo en amarillo. Entonces pongo aquí un índice horrible. Índice, 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 índice e índice. Pero debo tener en cuenta lo siguiente. Eh, en primer lugar, que yo dije que E1, E1' debe ser igual a E1' verde, ¿cierto? Pero pues como estoy usando esa notación de índice, esto quiere decir la verdad que E1', 1 es igual a E1', 2. Claro, si yo extiendo estos índices para pues, tener una familia de curvas, 3, por ejemplo, que pongo 3, qué sé yo, 4 y así, así, pues yo tengo que indicar que EI, ¿sí? Es igual a EI más uno. Es igual a EI más uno. Pero eso en qué cosa se ve reflejado. Pues veamos en qué consisten los vectores EI. Consisten siempre en esta parte y en esta parte. Pero en particular para que esta condición se cumpla, pues necesito que seno hiperbólico de alfa i, tau i sobre c coincida con el otro seno hiperbólico de acá, ¿cierto? Pero claro, con alfa i más uno, tau i más uno dividido entre c. Es decir, aquí he igualado esta componente con la componente del siguiente vector. ¿Sí? O sea, es como si yo hubiese puesto otra familia de curvas y cada una lo hubiese etiquetado. Y una vez etiqueto toda esa familia de curvas, veo que es término a término estos deben coincidir. Pero pues claro, no gano nada pues porque seno hiperbólico y seno hiperbólico pues son funciones idénticas en ese sentido y pues lo único que me importa es que los argumentos sean iguales. Entonces obtengo esta ecuación. ¿Listo? He obtenido esta ecuación que tengo por acá. Incluso pues la C la puedo cancelar y cancelando la C obtengo esta relación. Listo. Esa relación me va a permitir averiguar los tiempos propios, porque fíjense que cada uno de estos parámetros taus son los tiempos propios de cada una de las trayectorias. Ahorita justifico porque son según el elemento de línea, pero por ahora créanme que son los tiempos propios de cada una de estas trayectorias. Entonces, bueno, listo, yo ya sé que son los tiempos propios. Eh, Sé entonces que además, como pues adentro de esto, de estas cosas, yo podría simplemente omitir si yo quiero representar otra curva, puedo omitir el hecho de que está representando, o de que el parámetro, o a ver, ¿cómo puedo decir esto? De que los argumentos deben tener esta etiqueta, ¿cierto? Porque igual esto, como es transitivo, o sea, eh, yo sé que si esto es así, esto también, esto también es igual. Más n, tau i, más n. Sí, para cualquier n. Sí, es una relación transitiva. Listo. Entonces yo puedo escoger un representante. Porque fíjense que no importa el n que yo ponga acá. Esto siempre va a valer. Si eso es así, yo para cualquier n, yo puedo poner
un solo representante de acá, escoger uno y eso que me represente todo. Entonces lo que uno usualmente hace es escoger ese representante. Entonces al representante voy a ponerle el nombre solamente de... Voy a ponerle alfa 1 tau 1 diciendo que voy a escoger como representante a la curva roja que está puesta acá. Y ese es el representante de todos. Listo. Y claro, ahora ¿qué es lo que hemos perdido si yo escojo a este como representante? Pues el hecho de que tau va a ser el tau 1 más bien, va a ser el tiempo propio de una sola de estas partículas, pero no va a ser el tiempo propio de las demás, porque el tiempo propio de las demás va a ser tau i más n. ¿Sí? Claro, pero las trayectorias también las puedo caracterizar eh, con las coordenadas, o sea, puedes coger puntos a partir de estas x y esta x0 y esta x1. Por ejemplo, aquí estoy representando una curva, pero si quiero tener una familia de curvas, pues esa familia de curvas debe depender de dos parámetros. Entonces, pues, escojo los parámetros de los cuales debe depender. En primer lugar, ya sabemos que, por ejemplo, como variable, tengo a... Voy a poner esto más acá para expandirlo. Como variable tengo a alfa y a tau 1. ¿Por qué a alfa y a tau 1? Pues son los que me determinan. En primer lugar, alfa me determina, ahorita vamos a ver, de dónde o en qué parte me paro. ¿Sí? En qué parte estoy parado en el eje X. Y tau determina en qué parte estoy parado en la trayectoria. ¿Sí? O sea, bueno, ahorita vemos exactamente. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, yo voy a poner acá digamos, la familia de curvas que yo tendría y una sería pues la, que x dependería de alfa 1 y del parámetro tau 1. Y acá también pues esto dependería de alfa i, tau i. Y a esto les tengo que poner etiquetas. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Listo. Perfecto. Pero debo tener en cuenta esto, ¿no? Que dentro de este producto, alfa 1 tau 1 es igual a todos estos productos de acá. En ese sentido, yo puedo simplemente agarrar estos alfas que multiplican a los taus, borrarlos y escoger un único representante. Entonces, voy a poner esto, la C está por acá, y pongo a alfa 1 como representante tau 1 y alfa 1 tau 1. ¿Listo? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí he escogido solamente a uno como representante, eh, y alfa es la aceleración solamente de una de las trayectorias. Es decir, alfa es una constante. ¿Sí? Alfa es una constante. Pero alfa i, como yo voy a ir variando de acuerdo al parámetro alfa i las cosas, pues esta i ya le entrega el valor o el carácter a alfa de variable. Tau i es una variable como tal, ¿sí? Porque representaba el tiempo propio. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que esto ya no pasa a ser o ya no es función eh, de tau i, sino que pasa a ser función de tau 1, voy a ponerlo en verde, ¿sí? Pero sigue siendo de función de alfa i, ¿sí? O sea, porque alfa i es una familia digamos, de parámetros, es una familia que depende de i. Pero si yo quiero hacer que esto sean, qué sé yo, líneas continuas, pues simplemente varío alfa y ya está. Pero aquí fíjense que ya perdió el carácter de variable, así que de esa parte ya no me preocupo. Entonces aquí tengo mi familia de curvas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son en mi familia? Mis curvas están caracterizadas por el alfa i que yo escoja. Por ejemplo, alfa 1 pues estaría caracterizando esta curva, alfa 2 estaría caracterizando esta otra curva. Entonces solamente ya pasa a depender esto de los alfas. Y tau 1 es el tiempo propio de la primera partícula, pero no es el tiempo propio necesariamente de la segunda partícula, solamente es un parámetro que me sirve para describir la trayectoria.
Entonces, ya para olvidarme de las etiquetas, de los índices, borro esto, o sea, este sería la aceleración de la trayectoria uno. A ver, alfa uno sería aceleración de la, propia de la trayectoria uno, alfa 2 sería aceleración propia de la trayectoria 2, alfa 3 aceleración propia de la trayectoria 3 y así. Pero es muy molesto estar llamando esto así, así que solamente voy a llamarle alfa al parámetro que yo he escogido para que represente todas mis aceleraciones y le borro el índice y esa etiqueta. Y listo. Y, y ya con esto yo tengo una caracterización de todas las posibles curvas que yo tendría por este lado. Ahora, la gente quiere quitarse usualmente de encima tau 1, así que lo renombra t, y este es el t que aparece aquí. Ahora, otros, en vez de escribir esto en términos de alfas, pues lo escriben en términos de R's. Ahorita vemos a qué me refiero. Entonces esto sería T, esto sería T, esto sería T y esto sería T. Entonces, ¿por qué puedo escribirlo en términos de R o a qué me refiero con R? Pues la distancia simplemente, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, pongo aquí a T igual a cero, T mayúsculo, T igual a cero, pues lo que está pasando es que todo esto, esta parte me da cero, ¿cierto? Si esto es igual a cero, pero esta parte me da c cuadrado sobre alfa, ¿sí? Y eso me está diciendo en qué parte de x yo me estoy parando. O sea, cuando t es igual a cero, en qué parte de x inicia el movimiento. Entonces, voy a llamar a eso más bien r, es decir, el punto donde inicia el movimiento lo voy a llamar r, si esto es igual a cero, si esto es igual a cero. Y con eso yo puedo decir que alfa es igual a c cuadrado, perdón, sí, c cuadrado sobre r. ¿Listo? Y si es así, pues yo puedo reescribir mi familia de parámetros o estas curvas paramétricas en términos de que x0 en términos de r y t mayúsculo es igual a c, a ver aquí cómo es. Bueno, me desharía del r cuadrado, ¿cierto? Y me quedaría r simplemente seno hiperbólico de alfa 1 t sobre c. El alfa 1 sigue preservándose, cuidado con esa parte. ¿Por qué lo digo? Pues porque ajá, alfa 1 es la aceleración propia de un representante. Cuando yo escoja un alfa 1, estoy seleccionando un representante de todos. Y esa va a ser, y alfa 1 como tal va a ser la aceleración propia de ese representante, no de las demás. Y t mayúscula va a ser también el tiempo propio de ese representante, pero no el de los demás. Listo. Y ya, y eso es, y así usualmente se suele escribir esto. Entonces, déjenme solamente borrar esta parte para recordar cómo podría, si yo me quiero devolver a la, no- digamos, con las alfas, qué es lo que yo usaría. Ok, por este otro lado, esta ecuación también es importante porque mm, esta ecuación me está indicando cómo yo obtener los tiempos propios de las demás partículas a partir del tiempo propio de la primera. Entonces, esta ecuación importa porque este alfa 1 es la aceleración propia de la representante, t es el tiempo propio del representante, y yo escogería, por ejemplo, dependiendo del alfa que yo escoja, recuerden que este se volvió una variable, y, y del tau, bueno, me permitiría averiguar el tiempo propio de la partícula que tiene esta aceleración, ¿sí? Entonces yo como lo puedo saber, pues simplemente despejo de aquí. Entonces voy a poner que tau es igual a alfa 1 por t dividido entre alfa. Listo. Y este es el tiempo propio de una partícula
con aceleración alfa, con aceleración propia alfa. Listo. Me deshago de esto y estas son las ecuaciones importantes. A partir de esto yo puedo escribir mi elemento de línea. Mi elemento de línea pues es simplemente eh, tengo ds cuadrado igual a menos c cuadrado de t cuadrado, que sería pues el x0 en este caso, entonces pongámoslo así mejor, de x0 cuadrado más de x1 cuadrado más el resto, que pues no tuvieron participación acá. Entonces solamente tendría que sacar los diferenciales y sustituir aquí. Entonces tendría que calcular el diferencial del primero, pues que sería de x0 derivada con respecto a r de r más de x0 derivada con respecto a t de t. Y del segundo, pues que sería derivada parcial x1 de r más derivada parcial de esto de t de t. Listo. Finalmente solo se tendría que hacer estas derivadas y coger este diferencial, elevarlo al cuadrado y al final se sustituiría aquí y el resultado sería este. Me da pereza hacerlo, así que ajá, lo dejo porfa para que ustedes lo revisen. Yo creo que está bien. Listo. Ahora, esta partecita de aquí, pues fijémonos en algo también, en el hecho de que alfa 1, o sea, por ejemplo, la aceleración propia de la partícula 1 induce un punto en donde de partida, ¿cierto? Para esa partícula, que vamos a llamar R1. Si esto es así, pues, pues alfa 1, ¿cómo era? Sería c cuadrado sobre R1, ¿cierto? Pero voy a elevar esto al cuadrado, voy a escribir un c cuadrado por acá y elevar esto al cuadrado. Entonces, justo lo que va a pasar es que si sustituyo alfa 1 en esta parte, eh, pues cancela una de estas Cs, ¿sí? Entonces cancela, por ejemplo, esta con esta C y me quedaría R1 abajo y C acompañaría a este. Así que haciendo la sustitución final de todo, sería borrar esta C, poner R1 cuadrado abajo y borrar esto, ¿sí? Y acompañar a dt con C. Listo. Entonces, ahí está mi elemento de línea de Rindler. Y pues ustedes saben que lo que acompaña a, por ejemplo, esto sería parte de la métrica de Rindler. Pues nada, ya con esto puedo averiguar bastantes cosas. Con esto puedo averiguar la métrica, que es esta, con los índices abajo, la métrica con los índices arriba, raíz de menos el determinante de la métrica, que es esto, y finalmente, pues como todos estos elementos aparecen en la ecuación de Klein-Gordon general, pues sustituyo cada una de estas cosas. Empiezo digamos, a expandir esto, pero recuerden que solamente hay términos en la diagonal, o sea que los índices deben ser iguales. Si empiezo por este lado, por el lado derecho, lo que voy a ver es que, en primer lugar, todo esto, o sea, la raíz de menos g, por ejemplo, sale porque esto no hay, digamos, g no depende de ninguna de estas coordenadas, ni siquiera tanto de la coordenada 3 como de la coordenada 2, así que todo eso puede salir. Y además g33 pues es simplemente 1, ¿sí? Entonces, borrar esto, tener en cuenta que esto no va aquí y aquí quedaría un cuadrado, tener en cuenta que esto no va aquí
y aquí quedaría un cuadrado. Y además cuando rompo el paréntesis, me queda esto y esto. Y acá pues uno sobre raíz de menos g y esto se iría. Entonces eh, voy a borrar esta parte, porque también el menos g de acá se cancelaría y me quedaría únicamente eh, esto que tengo acá. Perfecto. Entonces hasta ahí esa parte. ¿Qué falta? Pues la que tengo acá atrás. G11 también es 1, así que esto sale. Pero yo no puedo quitar la métrica, o sea, el determinante de la métrica porque depende de R. Y la derivada con respecto a 1, bueno, esta de 1 es igual a derivada con respecto a R. ¿Sí? En ese sentido, pues no lo puedo hacer. Entonces, dejémosla. Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tal si seguimos distribuyendo esto? Entonces, distribuyo el determinante. Me queda de esta forma. Y por acá el determinante. 1 sobre raíz de g. De menos g, perdón. Listo. Falta. Fijémonos que aquí hay un operador, por ejemplo, aquí está raíz de menos g y aquí está esta derivada. Mm, Hay un truco bastante útil que es asumir que el operador que tengo, o sea, raíz de menos g, derivada con 1, bueno, a ver, si yo multiplico por acá por raíz de g, tanto arriba como abajo, me queda menos g. ¿Sí? Entonces por acá me quedaría raíz de menos g. Listo. Y fíjense que esto es un operador diferencial. ¿Sí? Entonces, pero es este mismo operador diferencial tanto aquí como acá. Dejémoslo allí, dejémoslo indicado para ver si tiene alguna utilidad. Ok, voy a borrar esto. Y recordemos que G00 pues es este. Así que sustituyo G00 por R1 cuadrado sobre R cuadrado. Había un signo menos que sale por acá. Y ahora la métrica es esta. Esta lo sustituyo también por su valor, R sobre R1. Y este sería R1 sobre R. R1 sobre R. Como esto es, eh, a ver, de 0 es igual a 1 sobre CT, entonces lo que hago es, bueno, estas resultan transparentes, o sea, pueden salir por estar por afuera, y como esta se cancela con esta, pero esta también sale, pues me quedaría aquí un cuadrado, y estas dos se irían. Listo. Y me quedaría un cuadrado en la derivada, siendo una derivación segunda, y listo. Ok. Juguemos con este un ratico. Entonces resulta que raíz de menos g derivada 1. ¿Pero qué es raíz de menos g? Pues es r sobre r1. Y este derivada 1 sería esta derivada. Y yo quiero que esto sea una derivada simplemente. ¿Sí? O sea, voy a llamarle, qué sé yo, voy a llamarle derivada con respecto a cita. ¿Sí? O sea, aquí tengo que hacer un cambio de variable pues para que esto se cumpla. Pero pues yo puedo escribir la derivada con respecto a cita usando regla de la cadena.
concluyendo pues que esta parte tiene que ser esta parte. O sea, eh, voy a poner que de r con respecto a zeta es igual a r sobre r1. O sea, yo obtengo una ecuación diferencial que debo resolver. Justo esa ecuación diferencial es... bueno, y aquí una cosa. Cuando yo multiplico por menos g, ¿sí? Lo elevo al cuadrado, lo que obtengo es, o bueno, debo elevar al cuadrado ambos lados, ¿no? Entonces me queda r sobre r1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces este menos g sería, sería este. Entonces el menos g sería r2, r1 al cuadrado. Listo. Bien, ahora sí concentrémonos en esta ecuación. Pues la solución a esto simplemente sería una r igual a exponencial de zeta sobre R1, ¿cierto? Salvo una constante por acá, voy a llamarle, no sé, voy a llamarle C. Listo, la constante de integración que sale por aquí. Listo. Entonces con este cambio de variable yo logro que esto solamente sea una derivada. Entonces he logrado que esta parte sea una sola derivación. Entonces, ok. Bueno, no dejemos esta parte acá. Listo. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, aquí de hecho estoy haciendo un cambio de coordenadas. Sí, estoy haciendo un cambio de coordenadas. ¿Qué esperaría con este cambio de coordenadas? Pues, ¿qué tal si impongo que cuando cita esta nueva coordenada que he escogido sea igual a cero, pues r sea igual a r1, a el participante, ¿sí? O sea, perdón, el representante. Entonces, si escojo que es el representante, yo ya tengo entonces puedo fijar cuál es mi constante de integración, que sería R1. ¿Sí? Listo. En ese sentido, pues yo ya puedo deshacerme de esto, ¿sí? Porque yo sé que esto es derivación segunda de, de la variable cita sobre phi. Pero hay que recordar que yo cambié de variable. Luego eh, voy a poner esto, como hice este cambio de variable, resulta que r sobre r1 debe ser igual a e a la cita sobre r1. Y como esto está elevado al cuadrado, pues aquí pondría un 2, ¿cierto? O sea, esto sería igual a eh, e exponencial a la 2 cita sobre R1. ¿Ok? Y por acá quedaría el exponencial invertido. Entonces, quedaría exponencial invertido, o sea, con menos y con un 2 también. E a la menos 2 cita sobre R1. Acabo de notar que aquí me faltaba un menos y ese error se originó porque yo tenía este raíz de menos g al cuadrado, pero en el denominador hace unos instantes, entonces esto iba invertido, entonces me queda con un signo menos. Listo, y ahí pues creo que sale algo que esperaba que saliera. Y era lo siguiente, pues que yo puedo ver esto como e a la 2 cita sobre r1 y factorizar la otra parte, que es menos... eh, bueno, y aquí sale un c al cuadrado, entonces déjenme poner eso así. 1 sobre c cuadrado, porque recuerden que de 0 es 1 sobre c de dt, ¿sí? Entonces me queda también un d dt.
Ok, más esto, esto se va. Y esto pues está actuando, pues son operadores, ¿no? Diferenciales. Esto, cierro paréntesis, más. Llamémosle a esto de y, o sea, en vez de ponerle 2, pongámosle de y cuadrado, más derivada con respecto a z. A este 3 le voy a llamar z cuadrado menos m cuadrado. Y todo esto pues está actuando sobre phi. Que ahora es función de qué? De zeta, y, z y t. Y esto pues igualado a cero. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial que tengo por acá. ¿Sí? En términos de estas coordenadas zeta, la métrica pues cambia, ¿sí? Por acá, pero no solo sería sustituir esta parte, sino que tendríamos que devolvernos en el procedimiento anterior, por ejemplo, vámonos por acá. Rayos, no, yo borré todo eso. Bueno, el chiste es que la métrica cambia y no solo es reemplazar esto, sino que pues tener en cuenta que por acá también habría un término, ¿cierto? O sea, por acá aparecería algo. Entonces vamos a ver cómo cambia la métrica bajo este cambio de coordenadas. Hice los cálculos, se me borró la parte donde los hacía, pero lo único que, bueno, yo creo que igual se pueden seguir muy fácil. Sucede que aquí tengo x0, ¿sí? Donde esta parte, pues recuerden que era r, pero pues ya sabemos que r es esto, entonces solamente pasé lo que estaba acá arriba y lo puse. Una vez hago eso, pues recuerden que tengo estas bases, pero las puedo escribir pues de acuerdo a la ley de transformación de bases o de vectores de esta forma. Ahora derivo esto simplemente con respecto a ct, obtengo esto que tengo acá. Derivo esto con respecto a cita, obtengo esto que tengo acá. Y por último solamente hago los productos punto, eh, obviamente con respecto a la métrica minkowskiana, y obtengo estos elementos. Aquí en esta parte, pues recuerden que R1, alfa 1 y todo eso se relaciona con la ecuación que tengo acá arriba. Ponen R1, pues que debe coincidir con alfa 1 y de acuerdo a eso, pues esta parte se cancelaría, esto con esto se cancela y me queda esto. Por acá también tengo estos productos punto, me da este resultado y esto me da cero. No es complicado, son puras derivadas parciales y productos punto. Y tengo la métrica escrita en estas coordenadas así. Si ustedes se fijan, no vale sustituir, ¿no? No vale sustituir acá directamente esta ecuación. Toca deducir la métrica como tal y obtengo esto. Ya para el próximo video vamos a solucionar esta ecuación de acá. Y después, creo que en el tercer video de UNRU, vamos a ver exactamente los estados que surgen, pues los estados ya sea de vacío y cómo se ven desde cada marco de referencia. Eso es todo, que estén muy bien.